Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Mexpats. Ahora en esta ocasión está Joaquín de vuelta con nosotros, Imre también como las últimas veces y yo, Darío, para este nuevo episodio. Bueno, nada más para comentarles que para los que no se han suscrito, que se suscriban porque vienen cosas interesantes, cosas buenas y pues ahora sí que a dar, ¿vale? Nos pusimos de acuerdo de que vamos a hablar hoy acerca de desarrollo profesional y Imre nos preparó justamente algunos temas que nos quería compartir y a partir de ahí empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, primero que nada, muchísimo gusto estar aquí con Joaquín. Justo estábamos platicando antes de arrancar con esto y tenía muchos años ya sin vernos. Y pues algo de lo que nos trajo aquí a ambos al extranjero pues fue el desarrollo profesional, ¿no? Digo, entre otros factores. Y por eso nos pareció un tema súper atractivo para platicar. Y sobre todo es, para empezar, ¿qué es el desarrollo profesional, no? Encontramos muchísimas definiciones allá afuera, pero una de las que más nos gustó, lo que nos decía es que es el desarrollo profesional más allá que un objetivo, es un proceso, igual que tu carrera, ¿no? Y este es un proceso que es súper importante tomarlo con un approach súper proactivo y sobre todo consciente. ¿Por qué? Porque es un proceso mediante el cual definimos cuál va a ser nuestra progresión en la carrera profesional. Y algo súper interesante de esto es pues que la carrera profesional puede tomar muchos rumbos, ¿no? Puedes decidir tomar la vida corporativa, puedes decidir emprender, pero es justo este proceso consciente y activo para poder definir esas metas y seguir progresando. No sé, por ejemplo, en tu caso, Joaquín, ¿cómo ha sido este trayecto, ¿no? En los últimos años. Pues sí, creo que primero igual, buen día, buena tarde a todos. Feliz de estar aquí, como dice Imre, coincidir, ¿no? Creo que uno de los objetivos de este tipo de comunidades, cosas, es poder coincidir con viejos amigos a lo mejor, viejos conocidos y poder volver a reconectar. Pues en mi caso creo que pues mi desarrollo profesional se ha ido yendo, he tenido que ir tomando ciertas decisiones, como bien lo comentabas, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que tienes que planear, es un proceso que tienes que empezar a estructurar, ver qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese lugar a donde quieres llegar. Entonces, esto es parte de tomar decisiones, de hacer acciones y te van llevando hacia ciertos lugares, te va abriendo otras oportunidades y lo comentaba la vez pasada, ¿no? La suerte es el lugar donde la oportunidad y tu preparación se da. Entonces, para tener ese desarrollo profesional, tienes que buscar esa preparación para que en cuanto tengas la oportunidad se complemente eso. Yo los voy a retar un poquito porque se escucha muy bonito como algo que se planea, pero creo que la realidad es que la mayoría no lo planea y solamente son como un barco a la deriva en un río. Solo a donde la vida los lleve, caí en esta empresa, caí en esta industria, o este es mi oficio, y pues aquí me quedo. Aquí hay lana, o hay muchos que solo van por sobrevivencia, ¿no? Es como de, pues es el único medio que encontré, ya sea, vamos a decir, alguien que tiene una carrera o alguien que no tiene una carrera. O sea, también puede ser, digo, hay gente en Estados Unidos, tanto aquí, que no tiene una carrera o una maestría y están buscando la vida y aún así están buscando crecer. Y como lo dicen, idealmente se planea, idealmente tenemos un camino o sí, una serie, un proceso de pasos que nos gustaría lograr, pero creo que muchos, yo creo que la gran mayoría, si me atrevo a decirlo, no tienen ningún plan más que lo que se les vaya apareciendo enfrente. Y lo que dices es súper importante. Por ejemplo, bueno, pondremos los links abajo en el video para que los puedan ver, pero un dato súper interesante, ¿no? Estuvimos estudiando un TED Talk que se llama The Psychology of Career Decision, y una parte de lo que te habla es, aquí vamos a hablar un poquito más de la parte empresarial, pero 87% de las personas y de los empleados a nivel mundial no se sienten comprometidos ni enganchados en el trabajo en el que están. Y justo es por esa parte que dices, Darío, porque no tienen claridad en sus objetivos, ¿no? No tienen claridad en hacia dónde van.
Sin embargo, para las empresas y los emprendedores, por eso muchos son éxitos, a pesar de que fracasan. Pues como emprendedor puedes tener muchos proyectos, pero si continúas con este ímpetu, te voy a decir por qué terminan siendo más exitosos. Este mismo estudio lo que nos dice es que todas aquellas compañías donde sus empleados están altamente comprometidos, a.k.a. motivados, y que aparte tienen claridad sobre su crecimiento profesional, estas compañías son 147%, un 147% más productivas y tienen un mejor revenue sobre la acción que sus competidores. Entonces es un tema que se ha vuelto súper relevante. Les recomendamos que también le echen un vistazo a ese video, muy informativo, y por lo menos a mí me abrió los ojos en muchas cosas. Y te habla de cómo cuando estás comprometido con lo que haces, puedes llegar, o sea, se van abriendo estas oportunidades, ¿no? Complementando con lo que decía Joaquín, que el éxito es o sea, que la suerte más bien es cuando se juntan estos factores, ¿no? Y la preparación es uno de ellos. Y lo que habla también este artículo es sobre cuál es tu identidad profesional, ¿no? Esta persona que reflejamos desde nuestra empresa o nuestro trabajo, ¿no? Y cómo vamos tomando diferentes razones externas e internas para poder compartir lo que es nuestra persona en el ambiente laboral, ¿no? Yo tengo aquí una pregunta para ustedes. Seguramente ahorita nosotros estamos en una etapa de nuestra vida profesional, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo afuera, estamos trabajando y viviendo en los países en los que estamos, Alemania y Estados Unidos, y también tuvimos experiencia laboral en México, tenemos estas dos perspectivas, pero que les quería preguntar yo ahorita, ¿cómo les pareció en aquel momento cuando estaban en México? Y si quieren empiezo yo en esa parte. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en México, yo eventualmente quería irme a trabajar y vivir al extranjero, no sabía dónde, y dije, bueno, Alemania era una oportunidad para mí, pero no tenía la menor idea de cómo, ni por dónde, ni a quién preguntarle, etcétera. Entonces, si en México al menos no se planea mucho qué es lo que se va a hacer, cómo mejoro yo mi carrera por iniciativa propia, como dices, las empresas que de cierta forma alinean los objetivos personales con los profesionales, pues hacen una buena sinergia. Pero cuando cada uno jala por su lado, pues al final así termina todos por todos lados. Y ahí es donde justamente les pregunto, es como, en este momento es una situación y hay otra situación cuando empezaban. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a esas personas, por ejemplo, que van empezando hacia donde estamos al día de hoy? Yo creo que una cosa importante es, a lo mejor no sabes hacia dónde te va a llevar la vida, o estás un poquito navegando a la deriva y estás en un lugar donde a lo mejor no eres el más feliz, o estás en algún lugar donde sientes ciertas complicaciones, te gustaría ver otras opciones. Yo lo que diría es, haz una pausa, y una pausa no es como salte del trabajo y tómate un año sabático, sino simplemente tómate un espacio de 15 minutos, 30 minutos, donde lo único que piensas es como, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Hacia dónde quisieras llevar tu vida profesional o personal, no? Y entonces, una vez que tengas bien decidido qué es, hacia dónde quieres ir, buscar opciones. ¿Te gustaría, no sé, estás en una posición muy operativa y te gustaría hacer algo más administrativo? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que necesitas para hacer algo más administrativo? ¿Entiendes bien lo que es un P&L? ¿Entiendes bien lo que son todos estos estados financieros, etcétera? ¿No lo entiendes bien y es lo que tú quieres? Bueno, tómate 30 minutos a la semana y estudia un poquito o lee artículos, videos. ¿Te gusta la parte de las personas? Bueno, entonces a lo mejor puedes empezar a ver igual ciertos videos o estudiar un poquito. ¿Crees que te hace falta algo de liderazgo? También hay cientos de videos, cientos de cosas que hablan de liderazgo. Y no quiere decir que eso te va a hacer en un corto plazo crecer, pero vas a tener bases mucho más sólidas para cuando se dé esa oportunidad, y también vas a descubrir si realmente es lo que quieres, ¿no? Mucha gente cree que quiere una cosa y a la mera hora pues empieza a investigar y dice, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que yo quería, ¿no? Quiero otra cosa, o descubres cuando llegas a un lugar o empiezas a investigar, descubres que pues no era como te lo imaginabas, era completamente diferente. Creo que siempre, bueno, casi siempre pasa.
Sí, y al final del día también, o sea, como a veces se nos olvida, ¿no? Como que el precio a pagar por las decisiones que tomamos. ¿Qué quiere decir? A veces proyectamos y decimos, yo quiero tal cosa de mi vida, ¿no? Y me encanta poner este ejemplo. Quiero una moneda, fantástico, y tú te la pasas viendo y dices, ah, mira, qué bonito, águila, pero ¿qué crees? La moneda tiene otro lado, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que lo que pediste completo fue la moneda, o sea, el poder, o sea, entender estas dos partes que viene con todo lo que pides en la vida, te va a ayudar, o sea, siempre hay un intercambio, vaya. Entonces, es bien importante entender que cuando pedimos o estamos proyectando qué es lo que queremos, va a venir acompañado de un sinfín de otras cosas que quizás no venían en nuestra visión original, sin embargo, son parte de. Y por ejemplo, como cuando vas creciendo, ¿no? Dices, oye, pues a mí me gustaría ir pasando, ahora quiero ser director, vicepresidente, CEO. A lo mejor vas a tener que sacrificar un poco más de tiempo, ¿no? En el lado personal. Eh, a lo mejor era alguien y porque esto lo hemos visto, ¿no? Que es muy interesante acá. Eh, Oye, pero a ti lo que te encantaba era operar, ¿no? No manejar gente y administrar y tomar decisiones. Entonces, la, el desarrollo profesional, y esa parte a mí es lo que me encanta, es lo defines tú. Pero la única manera de poderlo definir es tú teniendo claridad en qué es lo que quieres. Y lo que mencionaba Joaquín me encanta es, tienes que encontrar, ¿no? Y definir también para ti qué es el éxito profesional. ¿Qué son las cosas que te mueven? ¿Cuáles son las cosas que te motivan? ¿Dónde agregas valor? ¿No? ¿Dónde eres bueno? Yo, por ejemplo, algo en lo que me di cuenta en mi trabajo, bueno, esta es una analogía muy buena en la chamba, que dicen que hay dos tipos de personalidades, ¿no? El vinagre y el aceite, ¿no? El vinagre es todos aquellos que normalmente el perfil es súper ejecución, do. Y es gente súper valiosa que necesitas en la organización porque es la gente que te va a destrabar los problemas, es la gente que cuando las cosas salen mal, no pasa nada. Ellos van hacia adelante, o sea, remueven, no nada más brincan obstáculos, si los tienen que remover, lo hacen. Sin embargo, son muy estructurados, entonces puede ser que a veces les cueste trabajo pensar fuera de la caja. Luego está el otro lado, que es el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite son los que fluyen más con las cosas, que pueden pensar un poquito más allá de la caja. Normalmente su perfil va a ser mucho más creativo. Sin embargo, la parte de la operación se les puede volver más complejo. ¿Por qué? Porque todo lo que se vuelve rutinario no lo sienten como un reto. Entonces, por ejemplo, estas son tipo de personas que luego no meterías directamente en la operación. Pero entonces el poder tú definir que también cuál es tu personalidad, qué cosas disfrutas hacer, te permite agregar valor. Yo en mi caso, o sea, encontré, dije, a mí me encanta la parte creativa, ¿no? Y justo le decía a Darío, curiosamente, también me gusta el caos. ¿Por qué? Porque me gusta estructurar las cosas, me gusta ponerles un orden. Entonces, regresando al ejemplo de la moneda, dije, ok, si me gusta estandarizar, me gusta crear, me gusta innovar, bueno, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Pues vas a entrar en un mundo caótico, ¿no? En un mundo donde no están estandarizadas las cosas, donde nada, donde posiblemente muchas cosas no existen, ¿no? Entonces, el entender eso te permite tener claridad número uno, en tus objetivos, claridad número dos, en los pros y contras de cualquier situación en la que te estés moviendo, pero cómo lo vas y lo aprovechas y lo disfrutas. Cosa que, por ejemplo, cuando empiezas tu carrera profesional, pues no sabía, ¿no? De eso que te frustra, oye, ¿por qué esto no existe? Ya debería de estar escrito. Y volteas a ver a tu jefe y ya hoy eres el jefe y dices, ay, güey, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Pero entonces ya disfrutas esa parte. Cuando te das cuenta que tú eres el adulto, ¿no, güey? Sí. Ándale, exacto. Sí, creo que yo quiero rescatar ahí un par de cositas que dijiste al inicio, Imre, de decidir qué es lo que quieres, los sacrificios que tiene ciertas decisiones que estás tomando. Yo he visto muchas situaciones entre el vinagre y el aceite, la gente que le gusta más lo operativo y al mismo tiempo también no le gusta tomar decisiones, no está dispuesto a sacrificar muchas cosas, pero como dices, ¿no? Se vuelven súper valiosos porque son muy buenos en lo que hacen y es gente que la vas a ver cuando se retira, que tiene 40 años de experiencia haciendo exactamente lo mismo,
pero ellos fueron felices durante su periodo laboral, ¿no? Ellos y se retiran siendo los mejores en lo que estaban haciendo y hasta te duele porque empiezas a ver las métricas de, pues este hacía 10 y este que ya tenía 65 años y ya supuestamente no podía, pero mientras este hacía 10, este se aventaba 200, ¿no? Porque ya era muy bueno. Y esas son parte, creo que, de ese tipo de decisiones de si el sacrificar tiempo con tu familia, el sacrificar tener que estudiar o tener que hacer otras cosas o miles de cosas que puedes llegar a sacrificar dependiendo la posición en la que estés. A lo mejor hay gente que realmente no va por ahí, ¿no? Y también es súper válido el hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Hay un concepto que creo que se utiliza más en la parte económica, que es el costo de oportunidad, en la parte financiera, pero creo que también es para el tema profesional o el tema personal. O sea, ¿qué voy a hacer y cuál va a ser el costo de oportunidad por hacer eso? ¿Qué voy a perder o qué pudiera yo perder, ¿no? Entre tomar una decisión de un movimiento en un trabajo, tomar una decisión que va a conllevar más sacrificio de tiempo personal contra, pues a lo mejor, un progreso que a lo mejor simplemente, pues no se dé el progreso, ya sacrificaste tú ciertas cosas, pero pues es un costo de oportunidad y es el riesgo que también adquieres en este desarrollo profesional. Hay una parte que ahorita que estoy mencionando todo esto, es como, digo, no sé ustedes que mientras estamos hablando de esto, empiezan a tener flashbacks de momentos en su vida que es como, sí, ya conocí a alguien así. Creo que uno de los grandes obstáculos que la gente tiene, vamos a decir desde atrás hasta el día de hoy, es que muchos terminan haciendo cosas o trabajando en áreas o empresas o industrias donde lo hacen para satisfacer a otros. Por ejemplo, las expectativas. ¿No? O sea, ahorita hablamos de las dos, lo que dicen. La parte operativa, alguien que dijo, no, mí déjame en paz, yo quiero estar aquí, quiero ser el especialista y prefiero trabajar solo. Hay otros que dicen, por ejemplo, la cultura, creo que nosotros crecimos profesionalmente en la escuela, tienes que ser el líder del mañana y tienes que tener como algún puesto directivo, etcétera. Pero no es que realmente los individuos lo quieran, es este coco wash de tienes que, entonces de cierta forma está bien, pero al mismo tiempo está impuesto. Y muchas bien, no sé ustedes, yo he visto el conflicto de las personas después es que se supone que es la expectativa que tengo que cumplir como profesional o como individuo, y después ves que no quieren. Entonces ves que esa parte de, por ejemplo, avanzar, pero ves que la gente luego se empieza a tener el burnout o empieza a quebrar o a caerse a pedazos y dices, madres, pues ¿qué les pasó? ¿O por qué se empezaron a quedar? ¿O por qué están tan infelices? ¿O por qué se fueron a otro lado? Y hay otros que los ves y como pez en el agua, ¿no? Que dicen, a mí me vale padre eso y me voy para donde yo quiera. Y están los que sí siguen la escalera corporativa. Entonces, creo que eso es uno de los grandes obstáculos y grandes problemas que tenemos y no hay necesariamente alguien que los guíe. Y retomando otro punto que dijeron, creo que, digo, ustedes están creo que muy familiarizados con el término del Kaizen, ¿no? La mejora continua. Al menos, no sé ustedes, pero al menos para mí ha sido una de las guías desde el día 1 que estuve. Obviamente hubo etapas donde lo he aplicado más que otras, pero desde el día 1 dije, yo no sé a dónde voy, yo no sé a dónde voy a parar. Me gustaría obviamente crecer lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, pero lo que sí tengo que pensar qué hacer es cómo mejoro lo que estoy haciendo hoy. O sea, lo único, mi inmediatez, ¿no? Lo que está alrededor de mí. Entonces, por ejemplo, lo que decía, si puedo hacer hoy 10 piezas, ¿cómo hago 11? Y con el mismo nivel de calidad, el mismo nivel de tiempo, etcétera. Como tan solo sí, o sea, creo que esa es la gran diferencia que yo he visto, es como cómo puedo manejar mi inmediatez y empezar a mejorar. Y creo que con esa acumulación de habilidades, experiencia, no sé, como entorno, ¿no? El contexto, diferentes contextos, ahí es cuando empezamos a ver estas oportunidades donde se empiezan a manifestar a nuestro alrededor. Sí, y fíjate, esta parte que dices del contexto es súper importante, ¿no? Porque o sea, el contexto social, el contexto cultural, contexto familiar, hay muchas cosas que pueden influir, pero, o sea, a mí algo que me ha pasado en mi carrera profesional es súper curioso. Cuando te hacen los exámenes de aptitudes, por ejemplo, uno súper famoso, el DISC, y algo muy interesante es cómo, conforme vas evolucionando en el tiempo. ¿Puedes explicar rápidamente qué es el DISC?
Sí, mira, básicamente te miden 4 diferentes atributos, ¿no? Para determinar tu tipo de personalidad y tus skills, ¿no? Qué tipo de persona, no tanto qué tipo de persona eres, sino cuáles son los skills que tienes como persona, Tus cuáles inclinaciones. son atributos y un poquito cómo son tus oportunidades y debilidades. Te van segmentando en estos diferentes puntos, ¿no? Y Dominante intelectual, creo, ¿no? ¿Te ahora acuerdas? la verdad es que no recuerdo, pero podemos buscar y lo agregamos ahí lo agregamos en el chat. Me acuerdo que al final del día, o sea, te dice o sea, hacia dónde están eh, pues sí, tus objetivos, y también pueden medir muchas cosas. O sea, por ejemplo, me acuerdo que una parte medía tu energía, tu entusiasmo, sinceridad, qué tan dependible eras, la calidad con lo que haces las cosas, qué tan competente eres, expresión, etcétera, etcétera. Pero bueno, te segmentan en estos 4 atributos. A ver, aquí los tengo nada más para quitar la duda, para no dejarlo ahí en el tintero. Es A ver, dominance o ser dominante, qué tan dominante es una persona, influence, qué tan influyente, o sea, qué tanto influyes en otras personas, steadiness, me supongo que qué tan consistente, Estable. Ajá. y conscientiousness, que es qué tanto puedes trabajar, como se llama, qué tan arduo puede trabajar uno en una sola tarea mucho tiempo. sí, y esos son, te digo, los 4 grandes brackets que igual se van subdividiendo en diferentes aptitudes, ¿no? No sé si querías ahí agregar algo, Joaquín. No, ya era, también lo estaba abriendo, también lo abrí, ya también lo tenía aquí. Ah, Pero súper. y es bien curioso. Sigue, y ahorita te platico Va. algunas anécdotas. Y te digo, pues te contaba, ¿no? Entonces, cada vez que me tocó cambiar de puesto, pues hacíamos me tocaba que me hicieran el estudio, ¿no? Y algo que pasaba es cada periodo iban cambiando justo entre la D, la I, la S y las, o sea, no eres un ente estático, vaya, ¿no? Vas cambiando. ¿Por qué? Porque pasaban un par de cosas. Para ese siguiente puesto o sea, antes de empezar el puesto, yo tenía ciertos skill sets. Bueno, me tomó 2 o 3 años trabajar en los skill sets que necesitaba o pulir, ¿no? Los skill sets que necesitaba para el siguiente puesto. ¿Qué sucedió? En el momento que ya hago el test, pues puedes ver cómo se hizo, cómo fluyó, cómo cambió, no en qué cosas mejoré. Y es un intercambio, ojo, porque no vas a tener el 100 en todo. A lo mejor empiezas a ser más determinado, empiezas a desarrollar más el liderazgo, ¿me entiendes? Pero a lo mejor vas dejando otra cosa. No quiere decir que te vuelvas menos competente. Sin embargo, tu atención y tu foco, porque ese es como me gusta ponerlo, es esto se vuelve más crítico o en ese siguiente rol que vas a tomar versus el rol que tienes o el que tenías anteriormente. Entonces, a mí me pareció muy interesante, número 1, cómo vas evolucionando, y 2, o sea, si bien sí te estás definiendo una identidad personal, tampoco casarte con una, porque vas a ir evolucionando con el tiempo y ese es el objetivo, ¿no? Al final del día para eso te preparas, para mejores oportunidades, pero para también tú ir creciendo y mejorando en estos aspectos que a lo mejor uno o no eras tan dominante, o 2, simplemente es hacia allá quiero llevar mi carrera. ¿Sabes algo que de ahorita que lo estabas mencionando con el tema de DISC y esta parte? Hubo una parte muy frustrante en los últimos años, no sé, tipo 7, 8 años, cuando estuve aquí en Alemania sobre todo, donde no entendía o sea, ustedes están pidiendo cierto perfil, cuando estaba aplicando. Ustedes piden cierto perfil, ok. Yo creía que tenía todas las características para cumplir y sobrepasar lo que pedían. A lo mejor te ponen ahí que tienes que hablar muy buen nivel de alemán y a lo mejor te da buen nivel, pero no es suficiente. Entonces, como uno nunca sabe por qué te dicen que no, porque ves que si te pueden discriminar y los puedes demandar, por eso mejor prefieren no decirte por la razón por la cual no te contratan. Después de prueba y error durante muchos años, después descubrí una cosa, también por feedback, y es que lo que decía Joaquín hace rato del costo de oportunidad.
no me acuerdo cuándo, no me acuerdo el dato exacto, pero decían que cuando tú contratas a un empleado equívocamente o que no es para cubrir el puesto, te sale muchas veces 2 o 3 veces más caro que si te esperas y contratas a la persona ideal para el puesto. Entonces, la gente o las empresas que sí saben acerca de esto, porque muchas no lo saben, contratan gente, les pagan un salario, los entrenan, pierden tiempo y después para ir a buscar a alguien más y hacer lo mismo, pues obviamente perdieron, ese es el costo de oportunidades, ya perdieron un montón de tiempo y dinero. El tema es que ahí viene la parte o el arte de reclutar, que justamente para reclutar ese talento es de no, es que tenemos que contratar a la persona más cercana al perfil de éxito que nosotros necesitamos. El último ejemplo que tengo yo personalmente fue cuando estuve en proceso de selección con Salesforce y me dijeron, tienes todo para triunfar aquí. Me hablaron personalmente, normalmente no te dicen que no, te dicen que no por correo y ya va. Pero me hablaron, me dijeron, es que te queremos decir que estás muy bien. El problema es que te vas a encontrar con tantos problemas por el alemán, porque no es alemán nativo. Y dice, como no tienes alemán nativo, vas a enfrentarte con problemas que te van a detener o te van a frenar. Y nosotros necesitamos actuar, necesitamos avanzar. Y no es porque no creamos que puedas o no puedas, sino más bien es, queremos al perfil que no tenga esos problemas. Y yo me decía, wow, órale, pues se los agradezco, ¿no? Gracias por decirme. Sí, claro, al final del día te dicen, o sea, ¿qué cosas son necessities en lugar de commodities para ellos, ¿no? Que es súper válido. Son los non-negotiables en ese sentido. Exactamente. Pero para eso también son personas expertas que saben lo que quieren. Eso también del otro lado, que decías de la moneda. ¿Y cómo fue tu experiencia, Joaquín, con lo que nos querías platicar sobre el distrito? Sí. Creo que este tipo de metodologías y de exámenes de cómo de personalidad de la gente es bien curioso. Me ha tocado leer muchos de estos análisis y cómo la gente realmente es y cómo la gente se percibe o quiere percibirse, y hay veces en las que es completamente opuesto, ¿no? O sea, por un lado, porque a lo mejor la gente hace los exámenes, pero en realidad no sabe cuáles son los resultados de los exámenes, ¿no? Y un poquito como decirle, igual compartir viene al menos el examen los resultados que a mí me ha tocado leer es cómo eres, después cómo crees que eres o cómo te ves, y después te hacen como un mix de pues, cómo vas a hacer y ya te saco un resumen, ¿no? Y es bien curioso, sobre todo, por ejemplo, en la parte de dominancia, ¿no? ¿Qué tan dominante realmente eres contra cómo tú te ves? Porque muchas veces la gente como que trata de verse o quererse ver más dominante o más de llevar como ese liderazgo y así, y cuando en realidad a lo mejor no está para allá. Puede que sea bueno, puede que sea malo, ¿no? O la parte de, ¿cuál era el otro? Influyente. ¿Qué tanto te dejas influir sobre las demás personas? Y aquí empiezan como otras cosas, ¿no? Y también los perfiles, hablando de los perfiles, pues habrá perfiles donde necesites ser más o dejarte influir más de las personas que otros, ¿no? O sea, habrá posiciones en las que tienes que ser muy recto porque tienes las normas o las políticas de la compañía sobre ética, conflictos de interés, etcétera, etcétera, donde tienes que casi ser la persona menos influyente porque no puede llegar el de ventas, darte unas palmaditas en la espalda, medio chorearte y ya incumpliste, ¿no? Entonces, pues es ahí también donde entra como esta parte de no porque seas más influyente o menos influyente vas a ser mejor o peor. Simplemente es la necesidad de cada posición la que va a definir hacia qué lado tienes que estar, ¿no? Y pues al final también si lo que decías, Darío, ahorita de pues, la posición es casi que perfecta para ti, pero te falta esto, ¿no? Puede ser que, pues a lo mejor sí ahorita quieres y la posición puede estar casi perfecta para ti, pero pues aquí no haces el fit perfecto y puedes entrar a un lugar donde te llenas de frustraciones y de problemas que a lo mejor tú no quieres, o sea, o que no estás planeando, volvemos a lo mismo, el otro lado de la moneda.
si eres una persona que te dejas influir muchísimo y te da una posición donde necesitas cumplir con todas las políticas al pie de la letra y después vas a entrar en una frustración porque pues quieres, no sé, a lo mejor quedar un poquito mejor con las personas, tener una mejor relación con tus stakeholders y lo que quieras, y es una posición donde necesitas cumplir al pie de la letra algunos estándares. Algo que está súper curioso, lo que estás diciendo es que es el dilema, ¿no? En este caso, el candidato y la empresa. Por ejemplo, cualquiera se deja ir muchas veces por el nombre de la empresa. Y dice, no, es que es Google, Salesforce, Microsoft, Apple, yo qué sé. Y con tal de querer entrar, es como, no importa, yo me rifo al caos, literal. Pero después te das cuenta, vamos a decir que entras y te comprometes, porque sabes que no quieres, pero pues quieres la oportunidad. Y una vez que entras y después justamente te está yendo así, que dices, estoy aquí. No sé si vieron ese meme que decía como, no estés llorando, tú aplicaste ese trabajo. Sí, exacto. Y ya metiste gastos a la tarjeta, entonces, a darle, sí, papá. Ya. Ahora cuídalo. Exactamente. No, y fíjate que eso es muy interesante. Justo vi un estudio de Google que decía que en promedio las personas nuevas duran un año, un mes. Y justo es por este tema de las expectativas, la idea que tienen. Y es muy curioso porque Google se ha súper enfocado o sea, ha volcado toda su atención en el personal, ¿no? O sea, en que tenga neta todo lo disponible, pero el tema es que es tanta la presión, tanto autoimpuesta como y te digo, lo que dices de los factores externos, internos, no estoy en Google, ya lo logré. O sea, la gente se quema, pero por su propio esquema de creencia, que es súper curioso. Entonces, Google está volteando a ver otras opciones en cómo remover ese tema del ambiente, que ya va más allá de todo lo que han puesto. O sea, o sea, tienen transporte, te llevan a tu casa, todo tiene wifi, salas para estar, comidas incluidas, áreas recreativas, o sea, te dan todo el espacio para que puedas estar en teoría en tu apogeo, pero la gente terminan sobretrabajando, ¿no? Pero autoimpuesto y sobre todo por este tema de las expectativas. Y algunas sí terminan siendo autoimpuestas y eso me parece, me ha parecido súper curioso. Y eso no solamente es por contexto laboral, también es contexto familiar. Muchas veces viene desde la familia. Digo, no sé si les ha pasado, digo, aquí en Alemania yo tengo ese contexto, al menos muy cercano, de que, digo, no sé, lo que piensan los demás de los alemanes, ¿no? Que son muy trabajadores, siempre son puntuales, etcétera, ¿no? Que son máquinas. Y de cierta forma lo son. O sea, es como la cultura así no te permite holgazanear. Hay lugares donde puedes hacerlo más que otros, te la llevas campechana, en otros lados, pero casi no. O sea, no se te permite la cultura. Mi experiencia en México fue la contraria. Te la llevas tranquilo, te la llevas leve y al final del mes o al final de lo que sea que te toca, ahí sí le das duro y sacas la chamba, o no. Pero el chiste es que esas son las expectativas culturales. Y como dices, más las familiares, que hay familias, o vamos a decir que los papás son muy exigentes, pues los mismos niños se frustran y terminan casi como quemándose y haciendo lo imposible para sacar las cosas. Y algo que voy a meter un factor extra aquí, ¿por qué cultural? No sé si alguna vez lo pensaron, pero digo yo al menos traté de entender este contexto, porque para mí fue un choque cultural que dije, por qué creo que los alemanes son así en ese sentido? Porque una cosa son los alemanes y otra cosa son los franceses, etcétera, ¿no? Que a pesar de que son europeos y somos vecinos, incluso dentro de Alemania, la gente se comporta diferente de estado a estado, o ciudad a ciudad. Y hay un factor muy cañón con los alemanes que yo creo que sí les afecta, o la cultura alemana en general, que es, pues bueno, perdiste 2 guerras y en las dos te castigaron y tuviste que hacer todo desde el principio. Y lo más interesante es que las mujeres son las que más sobrevivieron, fueron las que sacaron adelante la economía, más que los hombres, por obvias razones. Y las mujeres en ese sentido son bien entronas, son bien cabronas pues, tienen hijos y dicen, órale, cabrón, pues no hay de otra. O sea, es como, aquí nadie nos va a venir a ayudar, nadie te va a rescatar, no va a llegar otro país y te va a decir, ándale, o alguien en tu gobierno, ándale, mijito, vente de la mano, te llevo. Aquí era pura sobrevivencia. Entonces, creo que todo eso viene permeando hasta el día de hoy, donde ya lo hacen automático. Llegas y es como no haces algo, holgazaneas y eres un mueble. Es como, quítate.
sí, sin piedad. Oye, Sí, por porque ejemplo, ¿Qué? o sea, es cuestión de sobrevivencia al final. Sí, y también en Rusia. O sea, obviamente hay niveles, ¿no? Hay diferentes contextos, diferentes culturas, pero por ejemplo, algo que, digo, no sé si ustedes lo han vivido, experimentado, eh, con esta cultura rusa que también, aunque Ucrania, aunque ya son dos países, hay guerra y todo eso, pues sí, casi siempre fueron parte de la misma gente. Antes de la guerra, ellos mismos se veían como parte de una misma cultura, por así decirlo, obviamente países independientes. Y ahí lo que sí pasa, está muy cañón, digo, lo puedes hablar con gente que viene de Rusia y Ucrania aquí, es que no hay emociones. Es como estás llorando o te sientes mal, etcétera. Es como, a mí que sigue. Como, oye, pero es que me estoy quebrando, tengo depresión. Son puterías, síguete. ¿Sabes? Y esa es la parte cultural, y no sé si es en Estados Unidos así o en otros lados donde, ay, hijito, vente, te apapacho, no te preocupes, todo va a estar bien. Y digo, esos choques culturales al final te definen como individuo, que después en los trabajos, ahí es donde están, ahora sí que los trancazos, porque vienen gente de todos lados y es, a ver, ¿cómo lo administras? Incluidos los musulmanes, incluidos de todo, judíos, o no por religiones, sino por diferentes lados del mundo, chinos, indios, etcétera. Y ponernos a trabajar juntos. Está cañón. Sí, y no sé, o sea, por ejemplo, si se acuerdan o si no lo han visto, vean el episodio de Sobreviviendo el Apocalipsis Zombie, pero justo platicábamos de esto, ¿no? Exactamente, también les dejamos ahí el link, pero platicábamos de eso, ¿no? O sea, tu resiliencia, tu estado mental, tu estado emocional, ¿no? Y qué cosas, o sea, sí, a pesar de todos estos factores externos, ¿quién vas a decidir ser tú, ¿no? Y cómo vas a sobrellevar las cosas que pasan en la vida, pero eso ya termina siendo muy, muy personal y regresando al punto con el que arrancamos esta conversación es, ¿tienes claridad en tus objetivos y en este caso en tus objetivos profesionales? sí, yo te iba a preguntar, Darío, por ejemplo, ¿cómo es la cultura en cuanto al tiempo del trabajo, no? Hablas de las exigencias en Alemania, hemos vivido también, los tres tenemos experiencia trabajando en México, en Estados Unidos, Imre y yo, que es también un poquito diferente, pero en cuanto a los horarios laborales, por ejemplo, es muy cerrado no sé, de 8 a 5, si hay gente que se queda más, hay gente que simplemente dice, pues yo aquí me pagaron por estas 8 horas y cumplo. ¿Cómo? O sea, parte de esa exigencia también es, pues trabájale más. Bueno, eso es una belleza. Déjame decirte, estar aquí. Es una belleza. No sé, Estados Unidos, creo que se ha permeado mucho esa cultura de Estados Unidos hacia México, de que si te vas a tu hora, está mal visto. Aquí no, aquí es de que si no te vas, estás haciendo algo mal, no eres eficiente. Esa es la parte de que, o sea, si tú no sales a tu hora, estás haciendo algo mal, no eres eficiente. Y es un poco interesante y contradictorio, pero si lo piensan es un poco lo que decía hace rato. Tienes 8 horas disponibles para hacer tu chamba. Y aquí lo que he percibido, dos o tres diferentes experiencias que he tenido, no te miden tanto por el tiempo en el que estás, sino qué tantas cosas haces en el tiempo en el que estás. Entonces, por ejemplo, así, un ejemplo perfecto era cuando estaba, por ejemplo, en Uber, que te dicen, ok, sí, tienes que llegar y checar tu reloj o lo que sea, que como la forma en cómo controlan tus tiempos y todo, pero al final del día es como, te lo dicen acá como abajo del agua, ¿no? O sea, no oficial. Es de, ¿sabes qué? No me interesa. Si trabajaste 6 horas, me da igual. Si estás en home office, estás güey, me da igual. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto hiciste? Etcétera, ¿no? Entonces, y si te vas a casa temprano o no tienes ganas de trabajar, pero ya cumpliste, nadie te dice nada, no hay problema. Normalmente, si te fijas, seguramente les apareció en LinkedIn o algo así, hay una gráfica de los países que más trabajan y los que menos trabajan. Entonces, México siempre aparece hasta arriba, que se supone que somos muy trabajadores, pero en eficiencia no somos tan eficientes. Entonces, dices, Alemania son de los que menos trabajan y son muy eficientes. Y ahí es donde empiezan esas particularidades de decir, ¿qué está pasando? No porque más trabajes significa que estás produciendo más. Entonces aquí, como contestando tu pregunta del tiempo, por eso digo que es una belleza. Esa parte
Normalmente trabajamos entre 7 y 8 horas, 35 a 40 horas a la semana. Y de esas si tú trabajas más, esas horas extras normalmente no es que te las paguen, pero se te acumulan y vamos a decir que juntas 7, 8 horas y te puedes pedir un día libre. No pasa nada. O sea, no son pagadas, pero las puedes usar. En algunas empresas, en otras no. Y la otra es que cuando te vas de vacaciones, te desapareces. Cuando estás enfermo, te desapareces. Seguramente hay excepciones, pero no es de que, oiga, yo me voy a ir a la playa y estás ahí con la compa a un lado, etcétera, ¿no? Es como, no, eso no pasa, y al contrario, hay personas y, o sea, jefes que te dicen, oye, yo les he dicho, oye, pues estoy para cuando quieras, cualquier cosa me escribes, estoy disponible, y me dicen, no, 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 por favor no, desconéctate, tómate tu tiempo. Y ya es como pregunto, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué tal si me necesitan o algo que les pueda ayudar? Dice, no, porque cuando yo esté de vacaciones no creo que a nadie me esté jodiendo. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Yo también el otro día decía a alguien de mi equipo de exhibir de vacaciones, le dije, a ver, regla número 1, solo una regla para ir de vacaciones, la computadora se queda, ¿no? Porque pues, igual lo mismo, no esperes que yo esté trabajando en mis vacaciones para resolver algo, ¿no? Y es bien importante porque en México creo que también esa cultura es bien diferente. En México la gente sí, como dices, trabaja muchísimo más tiempo. A lo mejor sí es de que en Alemania son 7 horas, 7 horas se trabaja. En México son las mismas 7 horas, pero ya fueron 30 minutos del cafecito, 30 minutos del paseíto, 30 minutos del baño, y a lo mejor también por eso la gente se termina quedando más, o a lo mejor también por eso pierde el tiempo, ¿no? Por tema de cultura, dice, pues si ya me voy a quedar aquí 9 o 10 horas, pues ya mejor también aprovecho y hago mis amigos, me paseo por acá, me voy al cafecito por allá. Y a mí, acá en Estados Unidos, por ejemplo, sí me pasó, sí hay gente que se queda más tiempo, sí hay gente que se queda más tiempo, pero también un día que me quedé yo tarde en la oficina, normalmente me voy temprano, pero entré a la oficina de otro mexicano que está acá en la compañía a platicar. Ahí estamos platicando y la hora de salida es normalmente como a las 5, entonces pues que entré yo cuarto para las 5 y de pronto salí 5:10 y ese shock de que cuando entraste la oficina estaba llena y de pronto salí 10, 15 minutos después y estaba completamente vacío. Y así de, pues, ¿qué pasa, no? Porque normalmente yo me voy más temprano de la hora de salida, y entonces no me toca ver cuando la gente se va. Entonces fue muy curioso como ver ¡prum! De pronto se desapareció se vació la oficina. ¿Sabes qué? De hecho, yo aquí regreso a un punto que dijo Imre hace rato, la parte del compromiso laboral y qué tan productivos son las personas y las empresas. Te das cuenta que cuando alguien se va a la hora de la salida es porque ya estabas pensando media hora o una hora antes de que ya espero que sea la hora, ya creo que sea la hora, ya creo que sea la hora, ya te quieres ir. Pero justamente es esa parte, es como estás cumpliendo, solo estás cumpliendo. Y si, por ejemplo... Por ejemplo, una parte también interesante, porque esto también lo he estado analizando, o sea, también en México no es que pasan muchas cosas, ¿sabes? Y, again, creo que viene la parte de la personalidad. O sea, creo que en México, y algo que nos distingue, que me gusta porque es un atributo que me encanta de ver de muchos mexicanos en el extranjero, es, te gusta exceder expectativas, ¿sabes? O sea, los mexicanos en general, por lo menos mi percepción es que nos encanta ponernos challenges grandes. O sea, nos gusta poner estos retos titánicos, decir, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces, primero viene esa parte de esta satisfacción profesional y este involucramiento 100% en la chamba, ¿me entiendes? Entonces, una parte es, ¿por qué puedes trabajar tantas horas? Porque te apasiona tu chamba. O sea, porque tú eliges quedarte. Esa es una. Dos, si trabajas en Ciudad de México, seguramente es el tráfico y dices, si salgo ahora, me voy a hacer 2 horas, mejor salgo más tarde. Pero una parte también muy importante es la parte de los sistemas y procesos, porque no necesariamente los mismos sistemas y procesos que tienes en Estados Unidos han llegado a México, ¿me entiendes? Incluso con grandes empresas y con transnacionales. Entonces aquí se vuelve relevante ese tema porque sí entra una parte social y cultural muy importante, como decías, Joaquín, la parte del cafecito, la amistad, o sea, la parte de relaciones es muy importante en México. Entonces, la verdad es que sí es importante
Es más, si hay alguien que le interesa ir a trabajar a México, o sea, es importante que le dediques tiempo a hacer esta labor social con tus colegas, ¿no? Porque si no puede ser que te encuentres que puedas encontrar trabas donde estás. Pero la parte de sistemas es vital, o sea, a lo mejor en Alemania o en Estados Unidos ya te pusieron toda la infraestructura, en México no. Entonces, las horas que tienes que dedicarle para sacar una misma tarea te puede tomar el doble de tiempo por una diferencia en cuanto al sistema que tienes y el modelo operativo que tienes. Entonces, creo que también entender esas diferencias y que por ende también nos hace ser mucho más adaptables, ¿no? O sea, cuando decimos tropicalizamos las cosas, porque tenemos que buscar la manera de que las cosas salgan. Entonces, yo sí creo que el mexicano en general es una persona orientada a resultados, ¿no? Y una gran diferencia de eso es cómo tienen los sistemas. Por eso me encanta ver todas estas empresas y startups mexicanas donde justo están viendo eso, o sea, cómo pueden sacarle más provecho a las cosas, cómo hacer más eficientes las cosas. Digo, no por nada, y está súper interesante, cómo Google mismo eligió Amazon, Tesla, o sea, muchas empresas están migrando a México precisamente por la manera que tenemos para resolver los problemas. Lo interesante sería ver eso, o sea, número uno, cómo también ciertos sistemas y plataformas o sea, que ya existen en Estados Unidos, Alemania o el país que sea, los puedes implementar en México para que puedan gozar los empleados de esos mismos beneficios. Y bueno, dos, no me quiero meter mucho en esa parte porque no soy muy fan, pero también la parte de la ley. O sea, al final del día, cuando tú entras como un empleado de confianza en México, no son las mismas horas a la semana que en Alemania o que en Estados Unidos. Entonces, técnicamente, cuando dices es que yo trabajo 9 a 10 horas en el corporativo, pues, ¿qué crees? Si no hicieras eso, tendrías que ir a trabajar el sábado, cosa que no pasa, ¿no? Entonces, también hay ciertas cosas dentro de la ley y de la manera de ser del propio país, que es lo que te llevan a esa parte. No necesariamente, bueno, esa es mi creencia particular, no necesariamente tiene que ver con el perfil del empleado, porque por el contrario, cuando vienen aquí, la rompen, porque ya les pusiste un sistema, les pusiste una estructura, les pusiste unas reglas a seguir, entonces ahora súmale lo proactivo que eres, súmale la mentalidad que tienes para resolver problemas, o sea, el que seamos súper sociales es buenísimo, porque aquí se hace la diferencia, o sea, en lugar de media hora, pero si 5 minutos en el café encuentras, oye, mucho gusto en conocerte, etcétera, oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí? O sea, esta facilidad de generar conexiones, o sea, son atributos súper deseables que terminan siendo, para mí, un valor agregado y algo diferente. O sea, esa cultura te da un plus cuando estás en el extranjero. Pregunta. Aunque a veces es complicado, perdón, a veces es complicado, ¿no, Imre? Como el estar acostumbrado a eso y el acercarte acá en Estados Unidos a querer platicar y que la otra persona nada más te hace como de, bueno, ya dime qué quieres, ¿no? Sí, Es igual. tienes que volverte más al grano, ¿no? Eso sí, más Te directo. iba a hacer una pregunta ¿es correcto hasta que te encuentras a un jefe que no es decisivo, que no sabe lo que quiere, que no toma decisiones, que dice, bueno, entonces ahí te frenas, ¿no? Porque no te dejan avanzar. Es como, por más que quieras avanzar, por más que tengas las capacidades, el empuje, luego es parte del entorno, ¿no? Es como luego no la cultura, sino luego una persona puede ser el cuello de botella. Exacto. Y ahí lo importante va a ser la manera en la que, o sea, tú definas las cosas y lo que tú definas como éxito y cómo a pesar de esta persona puedes seguir o sea, seguir brillando, ¿me entiendes? Que al final del día creo que eso sí es una bondad en Estados Unidos, sí es muy orientado a resultados igual. Entonces, ahora sí que el resultado mata carita y mata lo que sea. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Y no dejarte influenciar y que caer en estos vicios de pensamiento de, no, es que esta persona, sobre todo en el rol de víctima, ¿no? Y te digo, sobre todo si estás en esta situación como mexicano en el extranjero, como mexpat, es eso. O sea, piensa en todas aquellas cosas que tú sabes en la que eres grande, úsalas a tu favor y la adversidad nada más no la tomes personal. Ve cómo, a mí me encantan los videojuegos, ya no me acuerdo si lo hemos platicado en
en otros episodios, pero yo lo veo así, ok, este es el siguiente mundo a pasar, este es el reto, ¿cómo paso este nivel? Y eso por lo menos me ha ayudado a mí en mi enfoque, cómo resolver los problemas y sobre todo mi actitud cuando quiero resolver problemas y en el desarrollo profesional, ¿no? O sea, no va a ser esto un impedimento para yo seguir creciendo, al contrario. Se va a volver en esa pregunta que te hacen, ¿no? Oye, dime de una situación difícil y cómo lo resolviste. Perfecto. Este es un momento para crear esa respuesta. Venga. Estuve esperando 5 años. No sé cuánto tiempo te tomó para darte esta respuesta. Exacto. Permítame platicarte de este hijo de su tar por cual. Pero sí es de las cosas personales, es algo que, digo, yo sigo sin creer. Digo, desde México ya lo pensaba así, pero aquí se me hizo mucho más evidente. O sea, hay momentos donde la gente puede ser, bueno, aquí dicen que no, que nadie es racista, el racismo no existe, ¿verdad? Pero que no hay racismo, que no hay clasismo, etcétera, todos somos iguales y todos somos felices. La verdad es que no, o sea, sí hay situaciones donde hay gente que, o sea, es más ojete con unos que con otros, es muy claro. Y el tema y que yo siempre he pensado es como, no estás en tu país, no es tu idioma, te ves diferente, sobre todo si vienes de Latinoamérica o de otros lados, que no te veas como europeo o blanco. Y aunque seas europeo, también te pueden tratar mal, o sea, no sé, digo, eres rumano o polaco y si no hablas el idioma también, ¿no? O sea, te pueden ver o hacer ciertas muecas o yo qué sé, como este güey que hace aquí, etcétera, ¿no? Como pasa. Pero ¿cómo es eso? Y cómo no, ni siquiera darle ninguna importancia a eso. Por ejemplo, digo, a mí me ha pasado y es como, digo, es un pendejo más, da igual. Pero hay personas que se clavan con eso. Ay, es que me hizo esto y es injusto y ¿por qué no tengo estas oportunidades que a ellos sí? Y es como de, pues sí, pero es tu realidad y es como lo único que puedes hacer es lo que tienes tú, lo que puedes controlar, no lo que hacen los demás. Y es lo que dices, de lo de que se mide en resultados. Aquí, al menos en Alemania, comparando ese factor, sí influye esta parte, sí influye de cómo te ves, cómo hablas, cómo todo, para que se te den ciertas oportunidades. Y de hecho, tal vez conocen un poquito a Alejandro Cantú, que también está ahí en nuestro grupo. Él me contaba que en Francia es todavía peor, que por ejemplo, si aquí puedes hablar alemán a un nivel relativamente bueno y tienes oportunidades, pero que en Francia, si no hablas como un francés, estás fuera, o sea, no hay chance ni siquiera de entrar. Wow. Entonces, sí, está cañón. O sea, ya no, ahí no es por color de piel, es, por ejemplo, o background, sino es más por el idioma. Si no hablas perfecto, estás fuera. O sea, si eres que, tampoco. Es una locura. O sea, aunque, wow. O sea, que si medio lo balbuceas, ya. Sí. Que aquí, por ejemplo, no, creo que no es tanto el caso. O sea, no sé cómo te ha tocado a ti, Joaquín, pero a ver, sí tiene que haber cierto dominio del idioma, pero definitivamente no es perfecto. O sea, de hecho, ahora tomo el valor mucho del intercambio profesional, porque dije, wow, o sea, el acostumbrarte a diferentes acentos. O sea, ahí me di cuenta, dije, el inglés no es el inglés perfecto de donde sea británico, americano, sino más bien es el ir adecuando el oído a los diferentes acentos de diferentes lugares. O sea, te vuelves experto en identificar y tu habilidad de entender y comprender a las personas. Yo, por ejemplo, por eso yo sí soy súper pro de ir a la oficina, porque luego te dice más el lenguaje no verbal que el verbal. Oye, pregunta para los dos. ¿Cuál es el inglés o vamos a decir la cultura, la gente, el país que más les cuesta entenderlos en el inglés? Yo creo que hasta ciertos, es que es como dice Imre, es una diversidad impresionante y yo trato más con gente, por ejemplo, de la India y de todo Estados Unidos, inclusive con gente del mismo, o sea, del mismo Estados Unidos, de algunas regiones o así, que no logro como tal distinguir de dónde son, pero hay veces que me cuesta mucho trabajo. Y con gente de la India hay muchas personas que lo hablan muy bien, muy bien, que de pronto hay palabritas, pero pues igual que como, o sea, como cualquier extranjero, ¿no? Si no lo dominas o si tu lengua
es, no sé, por ejemplo, muy de la costa de algunos países, tanto si hablas español o hablas algún otro idioma, si eres como de ciertas regiones, te puede costar muchísimo más trabajo de un idioma diferente. Pero yo creo que en sí en Estados Unidos yo sí he visto que la tolerancia hacia las personas que el inglés no es su lengua materna es muy grande. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Hay personas que se molestan y que hasta parece que hacen a propósito el hablar más rápido o el hablar más con la boca más cerrada para que no les entiendas, pero en general, o sea, en general creo que hay mucha tolerancia y también es algo que aprendes, que al principio puedes llegar y te puede dar como algo de pena, a lo mejor el querer expresarte de alguna manera o el querer o el estarte expresando, y ya después ya es como que algo normal, entiendes que todo mundo, o bueno, no todo mundo, pero todos los que no son estadounidenses, que viven acá y que son diferentes acentos, padecen de lo mismo que tú. Ya, o sea, yo he parado reuniones así de, a ver, pues espérame, déjame lo googleo porque no tengo idea cómo decir lo que te quiero decir, ¿no? O sea, sí he tenido así con gente de mi equipo de, a ver, espérame, porque no sé cómo decir esto. Y ya abro Google y lo traduzco. Entonces, sí también pierdes ese miedo y seguramente les pasó porque pues es algo que pasa y es algo que en estos países tan diversos sucede. Sí, y yo, contestando tu pregunta, Darío, ¿sabes quién? Y es su lengua materna, los escoceses. No les entiendo. Te lo juro. O sea, ese sí es un inglés que digo, wow, no entiendo. O sea, me cuesta, y ellos lo hablan, o sea, no les puedo decir, digo, ahora sí que ellos hablan inglés, pero no les entiendo nada. Me cuesta muchísimo trabajo. Pero la parte que dice Joaquín, y es cierto, o sea, hay mucha tolerancia en ese sentido. O sea, vale más tu expertise profesional que la parte del idioma. O sea, puede salir. Entonces, yo, por ejemplo, y eso sí es algo que los invito a todos los que nos están escuchando, si sienten que es como un miedo o una barrera, Que se por den lo por menos, vencidos. por lo menos acá en Estados Unidos, hay muchísima tolerancia para eso. Y sobre todo lo que te decía de la identidad profesional, a mí lo que me pasó es, porque lo vas construyendo con el tiempo, ¿no? Es parte de la experiencia, incluso en México. Oye, qué bien hablas, qué bien te expresas, tu dicción. Es que siempre usas las palabras correctas. ¿Qué pasa? ¿Te vas a otro país? Ya perdiste esas palabras correctas. Entonces a mí me pasó muy chistoso también. Tuve que ir encontrando esa experiencia, esa identidad profesional, ¿no? Y me pasó una vez muy curioso con la admiro mucho, es la verdad una súper profesional. Y me dice, oye, yo no hablo, o sea, no lo puedo hablar, pero lo estudié y lo sé leer muy bien. Me dijo, escribe lo que quieres decir. O sea, estábamos mandando un comunicado a un cliente y me dijo, ya te entendí lo que quieres decir. Y en el momento me ayudó a encontrar esas palabras correctas y fue muy importante. Entonces, esto me lleva al siguiente punto, y también tú y yo lo hemos platicado, Darío, busquen un mentor. O sea, creo que eso es vital para el desarrollo profesional. Y un mentor puede venir de muchas maneras. Puede ser alguien súper formal. Me gusta mucho la perspectiva de Darío, entonces no me voy a adelantar para que tú lo puedas compartir. A veces sí son personas súper formales, o a veces literal como este caso es este colega, que en mi caso fue esta persona que me ayudó a encontrar mi identidad profesional. Encontré una persona que para mí su inglés dije, wow, es increíble. Me encanta cómo se expresa en las reuniones, me encanta cómo redacta los correos. La respuesta que recibe es súper positiva, tanto de clientes internos como externos. Dije, quiero aprender de esta persona. Entonces yo me apalanqué mucho para mejorar mi expresión y recalibrar mi identidad profesional, porque te tienes que volver a encontrar. ¿Te acuerdas de Mario Alonso Puig? Sí, claro. Digo, no sé si lo conoces, Joaquín, es creo que es neurocirujano español, pero tuvo no sé cuánta experiencia en ese ramo y después ahora está dando pláticas, es un public speaker, vamos a decir, y va compartiendo sus aprendizajes y todo eso, ¿no? Pero la cadencia, la forma en la que habla, las palabras que escoge, eso parece que, o sea, empieza a hablar y parece ser, no sé, Imre, tú que percibiste, como que te enamora con su voz, es muy melodioso, va cambiando los tonos, las palabras que escoge, es como, y te hipnotiza, está increíble. Y eso es en español.
Yo también escucho, hay personas así que lo hacen en inglés y en alemán incluso. Y digo, a los que no lo conozcan, de verdad síganlo en redes sociales, es maravilloso. Darío y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona. De hecho, por ahí tengo un libro que me dedicó cuando lo pude conocer, pero es súper intencional. Y él se ha especializado en el tema de la búsqueda de la felicidad y del mindfulness, sobre todo. Por ende, me imagino que ese camino lo ha llevado a ser el orador que es. Pero como dice Darío, es súper melodioso, súper intencional. Entonces, es alguien que te va a hablar del mindfulness y te habla desde ahí. Entonces, para mí es maravilloso escucharlo. Pero pues regresando al punto es identificar estos role models, estos ejemplos a seguir y de alguna manera es qué puedes tomar de ellos para aprender e ir mejorando. Y en mi caso te digo, o bueno, en nuestro caso es, oye, ¿cómo lo logro en inglés y para poder moverme en un contexto corporativo, ¿no? En un país diferente al mío y en una lengua diferente a la mía. Sí, yo también creo que definitivamente es algo súper necesario, un mentor. Es alguien que no solo te va a escuchar, te va a ayudar y hay muchas veces que suponiendo que en tu camino hacia tu desarrollo profesional hay 10 puertas, pero hay momentos en los que no ves ni una puerta. Y estas personas también te pueden ayudar como a ir descubriéndolas y no solo descubrirlas, sino ayudarte a ir descartando puertas que a lo mejor no te interesan o ir dándote más detalles sobre hacia cuáles son las puertas que realmente quieres abrir. Y yo pondría otro adicional al mentor, que es el sponsor, ¿no? Tu sponsor, si es el mismo... Pero ayúdanos a entender qué es un sponsor. Sí. Si es el mismo, está bien, y si es otro, también está bien, ¿no? Pero yo creo que estas dos personas, tu mentor y tu sponsor, son las que te van a ayudar. El mentor te va a ayudar como a abrirte estos panoramas, ayudarte a identificarte, etcétera, etcétera. El sponsor es la persona que está a otro nivel, que es el que se va a encargar de poner tu nombre en la mesa de otras personas. Y este es un dar, ¿no? También no es que vaya a ser como que ahí te doy como que una lanita y ayúdame, no es así, es un dar, es yo necesito que tú pongas mi nombre en la mesa de otros directores, en la mesa de los vicepresidentes, en la mesa de los executives, pero pues más bien es vamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, yo te voy a demostrar el por qué tienes que ir a poner mi nombre allá y yo te voy a demostrar que realmente el hecho de que tú lo hagas nos va a ayudar a los dos porque tú te vas a poner la palomita por el ser el que descubriste el talento y al mismo tiempo yo voy a poder demostrarle a ellos que de lo que soy capaz, ¿no? Entonces, y si puede ser si es el mismo, puede ser mucho mejor porque pues, te puede ayudar a guiar y puede ahí poner tu nombre en reuniones, sacarte y la gente de más arriba te empieza a conocer. Sí, es esa persona que te abre las puertas, ¿no? Y como dice, o sea, me encanta eso que dices, Joaquín, que al final del día y again, ventaja del ser latino, es porque es una relación la que vas a construir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo construyes esa relación y este puente para que tengas esta relación ganar y esta persona que te va a ayudar en tu camino empresarial? Pero, por ejemplo, me gusta mucho el approach de Darío. Entonces, voy a usar unas palabras que hemos platicado en nuestras sesiones. Digamos, ¿qué pasa si en la empresa en la que estás no encuentras este sponsor, ¿no? O este mentor. Y me gustó mucho una idea que hemos platicado con Darío, que es, a mí me gusta relacionando con el póker, paga por ver, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo encuentro? Y digo, sobre todo nosotros que estamos aquí, oye, ¿y si encuentro al que fue el coach psicológico mental de Brady y me meto a sesiones con él? O sea, el pagar por ver y el pagar por estar rodeado de estas grandes personalidades, me parece un approach que yo nunca lo había visto así, pero dije, wow, ¿por qué? Porque te va, o sea, número uno, agregas el nombre de este gran mentor, o sea, no es cualquier persona,
y dos, de alguna manera, pues, donde sea que estés, te va a empezar a abrir puertas, pero sí es un paga por entrar. Si quieres, Darío, dale, porque me gusta mucho cómo tú lo explicas. Sí, de hecho, o sea, para complementar eso, ¿no? El pagar por acceso, en esencia, es eso. Y antes de pasar esta parte, más bien quiero decir otra, antes de pasar esa parte, que es relevante esto. El problema de escoger mentores, coaches, sponsors, es que tú quieres algo de ellos y ellos no necesitan algo de ti. Ese es el gran problema, porque así como uno quiere tener un mentor, otros cientos o miles también quieren. Entonces, y normalmente los mejores mentores son los más pedidos, los más solicitados, etc. Y ahí es un gran problema, porque, pues primero, la otra persona está muy ocupada y si te abre el tiempo o el espacio para mentorearte y ni siquiera puedes cumplir con los acuerdos que quedan con eso, como decías, Joaquín, dar, pues estás fuera. O sea, es como ya se te cerraron miles de puertas ahí por lo mismo, de que te pudieron haber presentado a otras opciones, otras personas y valiste. Eso por un lado. Por otro lado, sale muy caro tener un mentí en ese sentido, porque es como yo estoy tratando de subir al siguiente nivel, vamos a decir, suponiendo que yo soy el mentor, yo estoy tratando de subir al siguiente nivel y cualquier persona que me haga responsable, ya sea como sponsor o como mentí, yo pongo en riesgo mi puesto, mi rol, mi nombre, mi todo, por alguien que no sé cómo va a funcionar. Entonces hay como esta dinámica rara de que todos quieren, pero los que están arriba, por eso luego no te abren las puertas. Entonces, una de esas formas, ahora sí regresando al punto, es pagando. Entonces es como, bueno, cuando pagas, al menos hay un intercambio justo, si quieres llamarlo así. Y es de, pues si no funciona, pues vas para afuera, pero ya hay un filtro. Y es la parte de invertir en ti mismo. Entonces, si y tú pagas por acceder a alguien, estás poniendo toda tu intención, estás poniendo tu dinero, estás poniendo tu tiempo, tu energía en algo. Entonces ya puede un mentor o una persona así decir, ah, esta persona es serio, él sí quiere, vamos a ver. Y eso no garantiza nada, no porque tengas el dinero es garantizado que lo haga. Otro punto que quería decir es que, digo, no sé ustedes, Joaquín, Imre, y yo personalmente tuve muchos momentos como los que dijo Joaquín, donde no hay puertas, no hay mentores, en mi entorno era como, no existen, es inexistente totalmente, nadie me quiere ayudar, ni yo veo a quién me podría ayudar, sobre todo a ir a donde yo quiero ir. Entonces existen también mentores que están muertos, y esos son los libros, no muchos autores que ya están muertos. Entonces, ahí fue donde dije, debe de haber, o sea, mi forma de pensar fue, yo quiero lograr algo que alguien ya hizo, muy seguramente, al menos en la etapa en la que estoy. ¿Quién ya lo logró? Entonces, cuando uno empieza a investigar y a buscar información, te vas a dar cuenta que ya hay autores, sobre todo muchos que ya han muerto, que ya lograron y ya hicieron, ya pasaron por ese camino que uno quisiera hacer. Entonces, ponte a hablar con ellos. En ese sentido, es ponte a leer, ponte a investigar, ponte a preguntarle en tu mente, ¿cómo le haría para esto? ¿Cómo le haría para el otro? Y luego vas y lo confrontas con la información que ves o lees y ahí te encuentras con un montón de información. Y otro punto acerca de esto de los mentores es que hay un problema también muy grande, sobre todo en la sociedad actual con redes sociales y eso. Hay un exceso de mentores, estos pseudo gurús. Entonces, cuando hay tantos gurús o tantos mentores de repente disponibles, ya uno nunca sabe o uno no sabe exactamente cuáles son los valiosos. Y uno termina tratando o escuchando a los equivocados. Y ahí es otro gran problema. Escuchas esto, pero su información está conflictuada con el de acá y con el de acá y ya no sabes a quién creerle. Entonces te paralizas. Entonces uno de los mejores consejos que he escuchado acerca de eso es de ve y encuentra a alguien que puedas seguir, que puedas escuchar, que puedas emular, que tiene algo que tú quieres. Ya sea puede ser una característica, puede ser ciertos resultados, puede ser, por ejemplo, irte al extranjero, quien ya lo hizo, y tratar de emularlos, aunque sea a la distancia. Y solo sigue a esa persona hasta que te acerques o lo alcances o lo pases, ¿no? O sea, como una vez que ya pasaste ahí, pues busques otro, dependiendo cuál sea el objetivo, regresando a lo de los objetivos. Y eso obviamente parte de ahí, de los objetivos. Sin objetivos, pues no puedes encontrar quien te ayude. Claro. Y esa parte, o sea, regresando y es lo que hemos estado platicando desde el inicio, ¿no? Tener esta claridad de tus objetivos. Entonces, yo creo que aquí lo relevante es, y lo que encuentro es, en serio, todo, o sea, hay un mentor para todos y está ahí, ¿no? ¿Cuál es el correcto? Va a depender de tu definición, de tu objetivo y de tu claridad. Porque a lo mejor el que puede ser un gran mentor, un gran sponsor para uno,
puede ser otro. Y complementando con lo que dice Joaquín, por ejemplo, porque en el mundo corporativo, pues sí, el sponsor es vital. Y pues obviamente, como dice Joaquín, pues no le puedes pagar, ¿no? Pero sí, ¿cuál es el intercambio con tu chamba? O sea, no es oye, pues yo te llevo el café, no es, oye, no saturarlo, pero es, ¿dónde están tus propuestas de valor? O sea, tú literal compartir con él, en el área de expertise que estés, vi esto, analicé el otro, creé esto, ¿cómo ves si lo tomamos? Y de todas esas ideas, si le lanzaste 100, con que se quede una y ese es un gran proyecto, ahí ya está tu ganar, pero es el exponerte, el salir, y como dice Darío, ¿no? O sea, él tiene algo que tú quieres y no necesariamente tú tienes algo que le pueda ayudar. Entonces, ahí es el valor agregado, es qué le puedes dar tú a cambio, que va a ser tu trabajo y el expertise, que al final también es la razón por la que estás en ese puesto, que le va a ayudar a él a representar el valor del área, y él te va a ayudar a ti a poner tu nombre, ¿no? A la vista de todos los demás. Sí, y otro tema que es bien importante y ya también lo platicamos, es el cumplir con las tareas o las actividades, ¿no? Muchas veces terminas siendo también una especie de mentor con tu equipo, tienes mentores de otros lados, sponsors, y cuando tienes como estas conversaciones de qué es lo que quieres para el futuro, dónde te ves, qué quieres, eh, tú también dedicas cierto tiempo a investigar de qué manera puedes ayudar a las personas. Entonces, esa es parte también del el ganar, ganar, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Pues yo te estoy ayudando con la parte del mentoring, sé que te interesa esto, yo voy a investigar, voy a hacer así voy a escuchar 2, 3 TED Talks para ver cuál sería interesante por lo que te gusta, voy a leer 2, 3 artículos para ver cuál sería interesante para lo que te gusta, voy a buscar cursos y te los voy a dar, ¿no? Ahí están. Ve haciendo esto, vamos aprendiendo esto para irte guiando. Pero si llegas a la siguiente sesión y, oye, ¿qué te pareció? Uy, no, es que este mes, fíjate que tuve muchísimo trabajo y no tuve tiempo de hacerlo. Entonces vas perdiendo ese ganar, ganar, ¿no? O sea, yo o cualquier mentor dediqué no solo 30 minutos, 1 hora de estar platicando, sino también fueron otros 30 minutos, 1 hora de ir a buscar esas herramientas que tú necesitas. Y es 1 hora o 30 minutos que pude haber dedicado, no a mi trabajo, deja todo el trabajo, a lo mejor a mi familia, ¿no? Y que no lo hiciste, y a lo mejor una vez todavía, ¿no? Pues ni modo, mala suerte. Pero pues ya 2 veces, 3 veces, y es cuando puedes perder como ese buen mentor o ese mentorship que tienes. Entonces, creo que también es cuidarse, o sea, si logras encontrar a una persona, cuídala, porque sí te puede ayudar mucho en tu crecimiento profesional. ¿No les ha pasado que las mejores oportunidades luego uno los pierde por güey? Sí, 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 definitivamente. ¿Y te acuerdas? Así, Me pero acuerdo. sabes, pero lo importante de eso, porque a mí me gusta eso, o sea, al final del día el aprender es iterativo, ¿no? Y aprendes luego más donde te equivocas. Es, ¿cómo no dejas que eso te afecte? O sea, déjalo ir, pero ¿qué aprendiste de eso para que no te vuelva a pasar? Que yo creo que es lo más importante. Entonces, si a alguien le ha pasado eso donde dice, sí, perdí esta gran oportunidad, tómenlo más bien como, sí, ya esa oportunidad pasó, pero tómenlo como aprendizaje para dos cosas, para que cuando se vuelva a presentar sepan qué hacer, tú genera tu oportunidad, pero ya desde el conocimiento y desde la conciencia. Y a veces es muy difícil, ¿no? Y me gustó otra parte que tocaste, Joaquín, que es la de los equipos, por ejemplo. Yo descubrí que me apasiona mucho eso, el ayudar a desarrollar gente. Y el mejor jefe que he tenido, si llega a escuchar este episodio, sabrá que es él, porque él me enseñó esta frase, tú sabes que tú no eres un buen líder hasta que generas líderes que generan líderes. Entonces yo, por ejemplo, a mí esa parte me llena de mucha emoción. Y te puedo decir de todas las personas que he tocado profesionalmente, que le han tocado ya sea estar en mi equipo o,
o que les ha tocado estar en mi equipo y a lo mejor ya no somos, pero esta relación continúa, ¿sabes? Entonces yo sí lo tengo muy personal y se me quedó muy grabado. Yo ya estoy a un nivel de poder llegar a eso con una persona, ¿no? Dentro de los 12 años que tengo de carrera profesional. Entonces ya si esta persona genera su primer líder, ya lo logré. Entonces también es cómo todo esto que tú buscas, esta experiencia, estos errores, se lo puedes transmitir a otras personas para de alguna manera o hacer su camino menos complejo, o poderlos guiar a través de tu experiencia que va a incluir esos errores, ¿no? Justo estaba, ahorita que lo están mencionando estas dos cosas, yo me estaba acordando de algo, un paso anterior que dijo Joaquín, pero va combinado con los dos. Estaba diciendo Joaquín como, bueno, pues tienes el dar, ¿no? Pero ¿qué pasa, vamos a decir, tú como mentor o tú como líder de equipo que estás influyendo en otros? Obviamente va a haber quienes no quieren, va a haber quienes tienen su propia agenda, quienes tienen sus propias intenciones, sus propios objetivos y solo no van a jalar hacia donde uno ve que podrían ir y se podrían desarrollar, a pesar de que suponiendo que eres un buen líder y tienes la buena intención de ayudar, ¿no? Digo, empieza por ahí. Y ahí es como la otra parte. No sé si ustedes también o sea, lo ven así. No sé si tienen la oportunidad de influir en ciertas personas y de ver, ok, ¿a quién le voy a dedicar tiempo? ¿A quién le voy a dedicar energía? Porque no por ser jefe, vamos a decir, o no porque tienes un jefe o un mentor y te dedica tiempo, significa que te dedique energía e intención. Es como muy, muy distinto. Pero, por ejemplo, algo que al menos a mí me está pasando más en los últimos años o recientemente, es que si ya alguien te abrió las puertas, lo que decía Joaquín, si alguien te abrió las puertas, si alguien te dio pie a, a que te den feedback, yo creo que empieza por ahí, no sé ustedes. Yo empecé, o yo identifiqué eso de, oye, me están dando feedback real, verdadero, sin puse. O sea, no me están diciendo como, ah, muy bien, sigue así, o no, es como, oye, estás quedando aquí, esto no funciona, etcétera. Voy, lo hago, lo corrijo, regreso y como, ah, ¿quieres más? Va. Y eso me ha ido ayudando a mejorar. Pero vengo con, como dice Ingrid también, es no tomárselo personal y corregir esas partes, y te das cuenta que la otra persona se alegra de que tú corrijas. Entonces, cuando corriges, te adaptas, entregas resultados, la misma persona empieza este ciclo positivo de relación, pero también afecta del otro lado. Si ves que no te están abriendo puertas, si ves que no te están dando pie, si ves que no sé, no te dan oportunidades de ninguna cosa, pues es porque tú mismo te las estás perdiendo. Algo hiciste o no hiciste. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí, Joaquín? Pues yo creo, o sea, en los equipos que he tenido, sí, definitivamente hay gente a la que le dedicas más tiempo, pero yo creo que es esa gente la que sí es recíproca, ¿no? O sea, definitivamente hay cosas como muy directas y también hay cosas muy indirectas, ¿no? O sea, el decirle, vamos a hacer esto, o hasta el decirle, fíjate que estoy pensando en esto. Y está el que, aunque seas muy directo, no lo hace, y está el que, aunque lo haces muy indirecto, trae soluciones. Entonces, es ahí donde, sí, definitivamente empiezas a dedicarle más tiempo, más energía, y, y empiezas a poner como todo, digamos, lo clave en esa persona, porque es la que sabes que realmente quiere como ese desarrollo o ese aprendizaje, ¿no? O sea, cuando estás ayudando a una persona a desarrollarse, lo que quieres es que realmente aprenda, ¿no? No quieres que sea una hora de monólogo donde únicamente hablas y ya, sino realmente quieres ayudarla a encontrar como esas soluciones, esas puertas. Y también llega un momento donde si una persona para todo es como no sé, no sé, no sé, entonces en realidad también no, ni quiere, ni está dispuesta en este momento, y no quiere decir a lo mejor que sea mala, simplemente solo es un mal momento, un momento de estanquedad de la persona que a lo mejor tiene algún otro problema familiar, personal, etcétera, y quizá en algún futuro le costará más trabajo porque pues sí, ya cometió el error con una o dos personas por ese momento de estanquedad, pero tendrá que esperar, y una vez que haya como sanado eso y se quiera dar esa oportunidad, seguramente buscarla con más trabajo, pero bueno, sabrá que ya
sabrá el camino, ¿no? Sabrá el camino y esperemos que habrá aprendido de qué es lo que se tiene que hacer o no hacer. Sí, definitivo. Y ahí estoy, o sea, totalmente de acuerdo contigo, es esta gente que te lo demuestra, ¿no? Y te lo va a demostrar con sus acciones. Y lo curioso es que seguramente es una persona que tiene súper claro su objetivo, ¿no? Porque normalmente el approach va a ser, oye, vi esto, quiero tal cosa. O a lo mejor te lo hace a modo de pregunta, ¿no? Pero tiene esta claridad de objetivo. Entonces, si yo con algo me quedo de todo esto que hemos platicado al día de hoy, es la importancia y la relevancia de tener esa claridad en los objetivos. Y lo más importante es, pues que si los pones tú, te van a ayudar de muchísimas maneras en tu motivación, eh, van a nacer del lugar correcto y vas a poder tomar las decisiones correctas para ti, que es lo más importante. Y pues a modo de, ¿cómo se llama? De empezar a resumir y conclusión, pues, ¿ustedes cómo terminarían definiendo lo que es el desarrollo profesional? Yo creo que el desarrollo profesional yo lo definiría como ese proceso en el que llevas tu carrera hacia el lugar donde la quieres llevar, ¿no? Hemos hablado de muchas herramientas, mentoring, sponsorship, buscar la misma búsqueda personal de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que necesito aprender para poder llegar a eso, qué es en donde me necesito enfocar para llegar a eso. Creo que todo eso es un proceso en el que vas llenando, eh, pues ahora sí que todos esos, digamos, huecos que puede haber tanto en tu experiencia o en tu networking, porque al final el mentorship o el sponsorship te van a ayudar también como en esa parte de mentorship, de networking, como que el llenar todo eso para poder ir guiando, ir haciendo ese caminito hacia el lugar a donde quieres llegar. Te puede tomar 6 meses, si hubo una oportunidad, te puede tomar varios años, si de pronto sientes como que hay más huecos que te está tomando más tiempo, simplemente no llega la oportunidad, pero siempre creo que lo importante es estarte preparando continuamente. Volvemos a lo mismo, la mejora continua también vale para una persona, no solo para un proceso o para una empresa, es también para una persona la mejora continua y estar aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, 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 porque el día que llegue tienes que estar lo mejor, o al menos lo más listo posible, ¿no? Por ahí también había una frase que decía, si llega una oportunidad y no tienes ni idea de qué es lo que vas a hacer, cómo es que se hace, no importa, la tómala y ya después descubrirás qué es lo que hace, ¿no? Creo que fue, por acá la tenía, creo que fue Richard Branson el que la dijo. Entonces, eh, también se vale, ¿no? A lo mejor tú sientes que no estás listo, pero si llega, tómala y ya después descubrirás, o sea, descubrirás cómo se hace. Entonces son como esos dos lados de la moneda. Prepárate y si llega, pues también aviéntate. Estoy muy de acuerdo ahí contigo. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho, si no han visto la entrevista de Tenoch Huerta, los que no sepan quién es, a mí me encanta mucho su historia. Él es Namor en la segunda película de Black Panther. Y bueno, más allá de su personaje en la película, me gusta mucho en el speech que tiene, ¿no? Porque pues relativamente previo a esto, pues es desconocido, vamos, o esta es la película que lo lleva al estrellato. Y algo que me gustó es, él habla de la preparación, ¿sabes? Y dice, aunque no seas, pon tú, no seas el titular ahorita del equipo, entrena y prepárate como si fueras a arrancar todos los días. ¿Por qué? Porque el momento en el que te llega esa oportunidad, esos 5 minutos, da el mejor partido de tu vida, da la mejor actuación de tu vida. Entonces, esa preparación, número uno, la claridad de tu objetivo, ¿no? Es esto es lo que quiero hacer. Pon todo tu enfoque a esa preparación para que cuando tengas esos 5 minutos, porque a veces puede ser que eso sea lo único que tengamos, da el mejor partido, da la mejor actuación, da la mejor presentación de tu vida. Y van a pasar dos cosas. Número uno, tú vas a poder encontrar el valor dentro de lo que hiciste y va a haber alguien, y con que una persona pueda reconocer ese valor, si está poniendo atención, se te van a abrir todas las puertas.
y la verdad es que es por lo menos dentro del contexto moderno y reciente, es un mexicano que he llegado a admirar mucho por esta, sobre todo esta mentalidad. Pues siempre está el ejemplo del box, ¿no? O el tema de deportes, de que normalmente el más peligroso es el underdog o el retador, porque es como el otro, el campeón, está acostumbrado a ganar, por así decirlo, pero el retador es el que tiene el hambre. Y es como de, lo quiero, lo deseo, y hace todo el extra que el campeón no hace. Y luego están estas historias del underdog donde ganan y dicen, ¿cómo le hizo? Pues sí, pues hizo doble que el otro. Entonces ahí es como al punto de Ingrid. De hecho, para mí lo que es el desarrollo profesional creo que se resume en dos cosas. La primera es, como decía Joaquín, es el Kaizen o la mejora continua. Literalmente yo veo que, como les decía, hay una inmediatez, o sea, es un presente. A veces no podemos ver más allá de eso. No sabemos, o sea, tenemos un objetivo, pero hay veces que los objetivos son muy lejanos y no creemos que son posibles o no tenemos ninguna evidencia de que es posible. Pero aún así es, bueno, ¿qué puedo mejorar hoy? Hoy tengo esto al alcance, estas actividades, estas habilidades, esos conocimientos, ¿qué puedo mejorar hoy? Ya sea en mi entorno, en mi trabajo, en mi ser, en cómo me comunico, etc. Y la segunda es una fórmula o una metodología que, de hecho, para poner en práctica la parte de la mejora continua, y es la regla del 47. Si vas a trabajar 40 horas a la semana, suponiendo que trabajas 40 horas, tienes que dedicarte 7 horas a la semana a mejorar. Entonces, 1 hora al día. Entonces, 1 hora al día es más que suficiente para empezar a acumular todo eso. Y solamente si uno lo empieza a implementar de esa forma, no importa que si es poquito o si es lento, eso, el ritmo cada uno lo va desarrollando. Pero si tan solo haces, vamos a decir, una semana, 7 horas, ya tienes 7 horas más que todos los demás que no lo hacen. Entonces, con eso creo que sería un buen resumen. No, fantástico. La verdad es que me encanta. Muchas gracias por dejarme, porque este era un tema que a mí me apasionaba y yo estaba insistente en quererlo, que pues lo platicáramos, ¿no? Y compartirlo con todos los que nos escuchan y sobre todo también compartirlo entre nosotros. A todos los que nos están escuchando, ¿qué piensan al respecto? ¿Cuál es su definición del crecimiento profesional, del desarrollo profesional? Si estás en el extranjero, ¿cuál ha sido su experiencia? Si te gustaría estar en el extranjero, ¿qué dudas puedes tener? Nos encantaría leerlos y saber más de ustedes, ¿no? Y empezar a seguir construyendo, como dijo Joaquín, porque esa sigue siendo la idea de este proyecto, pues esta comunidad donde nos sumamos todos y compartimos nuestras experiencias como Mexpats, ¿no? Para ayudarnos sobre todo. Lo más interesante es el ritmo que llevamos, ¿no? O sea, estas diferencias culturales, diferencias de tiempo, ¿no? De ustedes están 7 o 8 horas antes de aquí, de Europa, etcétera, ¿no? Como todas estas diferencias que podemos implementar, digo, nosotros incluso desde no sé si ya lo percibieron, desde el primer episodio hasta este episodio, yo siento que ya pasó un montón de tiempo porque estamos dándole a todo, estamos mejorando, queriendo hacer una mejor experiencia posible para ustedes y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, ahora sí que mostrar y hacer, no solo decir, sino que también nosotros queremos, ¿cómo se llama? Walk the talk, como dice Xochitl. Sí, como hacer las cosas y no solamente hablar de las cosas. Y poner un ejemplo, digo, ya sea a través de nosotros, a través de invitados, etcétera, y literalmente, como dice Imre, no sean distantes, hay cosas que nosotros podemos ir más a detalle en estas pláticas, podemos ir más a detalle en los ejemplos, más a detalle en nuestras formas, metodologías, etcétera, que también nos sirve mucho su feedback, su retroalimentación y sus preguntas sobre todo. Ahí lo pueden dejar siempre ahí en nuestros canales de redes sociales. ¿Algo que quieras tú cerrar, Joaquín? No, pues nuevamente a mí yo encantadísimo de estar compartiendo con mis amigos, con ustedes, estos momentos de pláticas que se vuelven bien interesantes. Creo que son bien enriquecedoras, tanto solo escucharlo como el también participar. Entonces, pues igual, ¿no? Todas las dudas que haya, a los comentarios, suscríbanse al canal, denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones también de cuando se suban nuevas cosas. Y pues bueno, al final
creo que todos pasamos por experiencias bien, bien diferentes y el hecho de que podamos compartir, podamos escuchar y nos podamos enterar de lo que las demás personas están haciendo en situaciones similares, en este caso, Mexpats, diferentes países, aunque sea el mismo país, diferentes zonas. Imre y yo tenemos 2 horas de diferencia también, entonces pues es bien, bien, hasta desde el clima, la cultura, todo es bien diferente también entre diferentes estados, no solo en Estados Unidos, ¿no? Creo que alrededor del mundo, pero aprendes nuevas cosas y creo que es algo bien importante en la vida de las personas, el seguir aprendiendo, porque al final eso te enriquece como persona y como profesional también. Excelentes. Bueno, con esto cerramos. Esto es Mexpat y recuerden, los mexicanos no dominamos el mundo porque no queremos. Nos vemos a la próxima.